Esto es Imagen Empresarial y esta mañana está con nosotros José Medina Mora, le agradezco mucho, presidente de la Coparmex. ¿Cómo estás, José? Buenos días. Muy buenos días, Rodrigo. Qué gusto saludarte. Qué gusto, gracias por tomar la comunicación. Y bueno, pues ayer ustedes en Coparmex hicieron un posicionamiento enfático con respecto a los órganos autónomos, luego de que el presidente anunció que estaría impulsando una reforma para desaparecerlos. Y me parece muy bueno que lo hayan hecho porque pues incluso los propios órganos autónomos pues no han comunicado, ¿no? Entiendo que han querido ser muy cautos, pero creo que es un asunto no menor y sobre todo se tiene que decir fuerte y claro pues lo que esto implica. Por favor, cuéntanos cuál es la óptica de Coparmex relativo a esto. Sí, bueno, llevamos como país un poco más de 3 décadas en que la democracia ha avanzado, en donde se ha enfatizado la importancia de la división de poderes, en donde hemos visto, por ejemplo, que cuando el poder legislativo aprueba una ley que es inconstitucional, como fue el caso de la reforma electoral, el famoso Plan B, la actuación del Poder Judicial, en ese caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue para desechar esa ley que es inconstitucional. Pero también cuando el Ejecutivo promulga un decreto que es inconstitucional, nuevamente actúa la Corte para desecharlo. En ese mismo sentido, en el avance de la democracia se han construido estos órganos autónomos como es el Instituto Nacional Electoral, que hace un poco más de 3 décadas fue cuando se ciudadanizó el IFE, Instituto Federal Electoral, hoy INE, y que bueno, había la intención de acotarlo y que la ciudadanía salimos en 65 ciudades en la República en noviembre del año pasado, 13 de noviembre, para decir yo defiendo al INE. De la misma manera, hoy que se presente esa posibilidad de que órganos autónomos como el INAI, que nos ha permitido tener transparencia, tener este derecho al acceso a la información y que también se cuiden los datos personales, aporta mucho a la ciudadanía. Por otro lado, también el Federal de Telecomunicaciones, que permite precisamente esa regulación en el mercado de las telecomunicaciones, y no se diga de la Comisión Federal de Competencia Económica, en donde pues lo que se requiere en un libre mercado es precisamente que no haya monopolios, que haya esa libre competencia, y es precisamente la COFESE la que ayuda a hacerlo. Estos avances que hemos tenido como país para constituir estos órganos autónomos, es importante, nos parece, en Coparmex, defenderlos por el bien del desarrollo del país. Hemos visto, Rodrigo, que ha habido distintas maneras en que desde el gobierno se ataca a estos órganos autónomos. Una manera es desaparecerlos, como pues se ha anunciado esta intención con esa iniciativa de ley. Una segunda manera es nombrar personas que sigan las instrucciones del gobierno, lo cual hace que pierdan esa autonomía, y lo vimos en el caso de la Comisión Reguladora de Energía, cómo pues atiende lo que les dice el gobierno. Hay empresas, Rodrigo, que tienen un año solicitando el que se les permita conectarse, por ejemplo, a la red de energía, que ya han hecho las inversiones en nuestro país, empresas extranjeras, y que pues después de un año no se les autoriza esa conexión. Una tercera manera en que se acota o ataca a los órganos autónomos es el no completar los nombramientos, que así hemos visto como en el INAI, a pesar de que la Suprema Corte mandata al Senado cumplir con ese deber constitucional de nombrar los comisionados faltantes, no lo hacen. En el caso ahora del Tribunal Electoral, en donde bueno, hay 5 magistrados, hacen falta 2, en fin, es una manera de limitar, de acotar los órganos autónomos, el no hacer los nombramientos para que tengan todos los participantes completos, ya sean comisionados, ya sean consejeros, ya sean magistrados. Y finalmente una cuarta manera es acotarlos con el presupuesto, es decir, apretarlos para que no puedan tener la acción para la que fueron diseñados, precisamente a partir de recortar el presupuesto. Nos parece, Rodrigo, que si queremos que México siga siendo un país en donde avance la democracia,
tenemos que defender los órganos autónomos porque son los contrapesos que permiten precisamente que el poder no esté concentrado en un solo poder, en el Ejecutivo, sino que realmente tenga esos contrapesos, por un lado en el legislativo y en el judicial, pero por otro lado en los órganos autónomos, que han sido fundamentales al tener esos contrapesos y que han permitido que avance la democracia en el país. Claro, y sobre todo porque tienen un carácter técnico y se toman decisiones colegiadas que van, por definición, más allá de los vientos políticos, que eso es lo que ayuda a los países a tener una política consistente en el tiempo. ¿Qué señal manda, digamos, porque probablemente los números en el legislativo no están ahí, la mayoría calificada, pero esto manda una señal? Y hay otro aspecto que me preocupa, José, que es el tema o lo que significan estos órganos autónomos en el constructo, en el marco jurídico del TEMEC, que los tiene contemplados y que es este mecanismo que da certeza jurídica. ¿Qué señal manda o qué recoges con respecto a esta intención? Sí, bueno, claramente para poderlos eliminar se requiere mayoría calificada en el Congreso. Esa mayoría calificada no la tiene el partido en el poder con sus aliados. Se había especulado que con la adición de los votos de Movimiento Ciudadano se pudiera alcanzar la mayoría calificada, lo cual alcanzaría en el Senado, pero no en la Cámara de Diputados. Y faltaría ver, y ya se han manifestado algunos diputados y algunos senadores de Movimiento Ciudadano, en donde han dicho que no votarían a favor de esta iniciativa ni de otras iniciativas. Sin embargo, bueno, ya lo vimos en el caso de la ley electoral. Rodrigo, recordarás que cuando se planteó esa reforma constitucional no se alcanza la mayoría calificada, pero entonces se aprueba por mayoría absoluta, 50% más uno, el famoso Plan B. Eso nos llevó muchos meses a que fuera todo el proceso para que llegara a la Corte y finalmente la Corte decidiera desecharlo porque es inconstitucional. Entonces lleva mucho tiempo, trabajo de muchas personas para poder contener algo que de entrada es inconstitucional. Entonces, aunque no tenga la mayoría calificada, si presenta esta iniciativa de ley y se aprueba por esta mayoría absoluta, el 50% más uno, pues llevará tiempo y desgaste para el país estar en esta discusión hasta que finalmente sea desechada precisamente por inconstitucional. Por otro lado, es muy importante lo que señala Rodrigo con respecto a los compromisos que hemos hecho en el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, en el TEMEC, en donde efectivamente esta parte, sobre todo de la libre competencia, es uno de los compromisos que hemos firmado en el TEMEC. Entonces, estaríamos nuevamente expuestos a una solicitud de consulta y a la posibilidad de un panel en caso de que se presentara y aprobara una reforma constitucional que deseche estos órganos autónomos, en especial el de la Comisión Federal de Competencia Económica. Entonces, sí es importante el darnos cuenta que como país hemos firmado estos tratados internacionales y estamos obligados a cumplirlos. Todavía tenemos pendiente, Rodrigo, el que se resuelva la solicitud de consulta con respecto a la industria eléctrica, en donde pues nos habíamos comprometido a dar condiciones de igualdad a las empresas estadounidenses y canadienses, y posteriormente se aprueba la ley de la industria eléctrica, en donde se le da prioridad de despacho a la Comisión Federal de Electricidad. La expectativa que tenemos, ya que vamos a estar en octubre en Washington, es que se va a convocar un panel internacional, y bueno, en caso de perderlo, pues tendremos que pagar probablemente aranceles para compensar el daño que significa el no dar esas condiciones de igualdad. Que tiene que ver con lo que mencionabas de la CRE. José, se me acaba el tiempo, pero te agradezco muchísimo y de verdad qué bueno escuchar la voz de la Coparmex siempre en temas de manera muy puntual, enfática y por supuesto respetuosa. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenos días, un saludo para ti muy especial y para toda tu audiencia. Gracias, José. Ahí escuchamos a José Medina Mora, presidente de la Coparmex.